Tenemos hoy el tema de la realidad del judaísmo en este siglo XXI. ¿A qué nos estamos enfrentando y qué es exactamente lo que estamos viviendo? Siempre este tema me gusta comenzarle con una pregunta básica. Intenta imaginarte el judaísmo hace 100 años, 200, 500, 1000, 2000, etc. Y dime si somos afortunados en la clase del judaísmo que tenemos hoy y cómo se está llevando a cabo el judaísmo en el mundo, o somos los peores judíos de la historia, los mejores, somos afortunados, desafortunados, es la mejor increíble época judía, es la peor. ¿Cómo lo catalogas? Hay de todo. Sí, esta época comparada con todas las anteriores, ¿es peor o mejor? No se puede saber. Comparada con el judaísmo hace 500 años, hace 400 años, hace 1000 años, hace 60 años, no sé. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos increíbles? Ok. Ok. ¿Hay mucha teshuva? Ok. Asimilación. Ok. Entonces vamos un poquito a ver datos y números para entender qué clase de judaísmo nos tocó vivir en esta época. En primer lugar, el judaísmo, el cual comienza con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, tuvo muchos altibajos durante la historia, en el cual a veces nos iba increíble y a veces nos iba de lo peor. A veces éramos judíos que viven la mejor vida y a veces éramos los judíos que sufrieron la peor muerte. Los problemas que nos enfrentamos nosotros los Yehudim durante la historia era justamente mantener lo tuyo sin diluirlo, sin asimilarse, sin tener cosas de los vecinos en casa. Asimilación no necesariamente se refiere a casamiento mixto. Asimilación comienza con asimilación mental, donde yo ya pienso no como judío. También eso se llama asimilación. ¿Cuándo ocurrió la primera asimilación judía? ¿Cuándo empezó la primera asimilación judía? Otra vez, no física, no matrimonial, mental. La primera asimilación fue en Egipto, donde llegamos a Egipto, vivimos en Goshen, y digamos que Goshen era el barrio judío, el gueto judío, y después empezaron a distribuirse los judíos en todo el país. Ya empezaron a salir del barrio judío a vivir en todo Egipto. ¿Qué causa eso? No, a nivel de asimilación. ¿Qué causa? Que al salir de tu barrio, de repente te abres a costumbres diferentes, a culturas, a creencias, ídolos, a avodah zará, como ya sabemos, que terminamos después en Egipto siendo idólatras, como los egipcios, cayendo en 49 grados de impureza, haciendo avodah zará, que hasta tal grado que cuando llegamos a salir de Egipto y Dios dijo en el cielo, este pueblo será liberado con milagros y los que le persiguen serán hundidos. ¿Cuál fue la queja celestial en la corte angelical? Alalu of de avodah zará. Estos son idólatras y estos son idólatras. ¿Cuál es la diferencia? Como diciendo, hasta el ángel se le dificultó diferenciar entre un judío y un egipcio.
No sé si lo saben, pero los judíos en Egipto dejaron de hacer Brit Milá. Durante la esclavitud, y mucho antes de ella también, la gente dejaron de hacer Brit, que era la única cosa que te marcaba. Agrégale a eso idolatría. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un egipcio? Eso se llama asimilación. Llega Moshe, nos recuerda a todos de dónde venimos, hijos de quién somos, nos libera, nos da la Torá y de alguna forma regresamos a casa. De alguna forma nos unimos de vuelta bajo un solo liderazgo, un solo Dios, una sola Torá, un pueblo. ¿Cuándo fue la segunda asimilación? No, en el becerro de oro hubo idolatría, pero van a decir, no se notó ahí asimilación. No. La segunda asimilación llega, o sea, había también pequeñas en el camino, estoy agarrando nada más una grande, llega en la época, increíblemente, de la construcción del primer templo. No la destrucción. En la construcción del primer templo. Historia. ¿Qué ocurrió ahí? Shlomo HaMelech, el hijo del rey David, construye el templo. Mientras construye el templo, mientras inaugura el templo, mientras hay servicios maravillosos en el templo, el rey Shlomo se casa con muchísimas princesas. ¿Cuál era la política de Shlomo? Pues claro, había paz. ¿Quién se va a pelear con el yerno? Se casó con las princesas de todos los reyes. Entonces eran sus suegros. Y regla de vida, siempre el suegro se lleva bien con el yerno. ¿Saben eso o no? ¿Saben por qué no? Porque tiene un enemigo común. Total, Shlomo HaMelech se casó con muchísimas mujeres. ¿Cuál era el problema en esos matrimonios? Que cada mujer se convertía, sí, pero la conversión era muy, ¿cómo se dice? No, con mucho interés. Quiere ser la esposa del gran rey Salomón, el sabio, el exitoso, etc. Tan leve o tan mal eran las conversiones que ellas nunca dejaron la idolatría. Y el palacio del rey Shlomo, que era un palacio, el palacio del rey Shlomo, que era un palacio, me imagino, con muchísimos cuartos para cada doncella y su familia y sus hijos, había otra idolatría. Esta trajo el dios de Amón, el dios de Moab, el dios de acá, y aquí había servicio a Baal Zebub, y ahí Baal Peor, y ahí a Marculis, todos los abodazar que había en esa época. Hasta tal grado llegó ese problema que la Torá termina diciendo, y Shlomo HaMelech terminó siendo idólatra. Pregunta a la Gemara, ¿cómo? Shlomo HaMelech no fue idólatra. La Gemara no, nunca hizo idolatría, pero al permitir que sus esposas hagan idolatría, se considera como que él lo hizo. ¿Cuál fue el problema? Que ese palacio con la idolatría en él, y los hijos que crecen con mamá idólatra, vecinos que toman ejemplo, un pueblo que dice, pues si en el palacio hay idólatras, ¿qué causó eso? Que los reyes que vinieron después, ya ellos hacían idolatría, no las esposas como en el caso de Shlomo, ellos eran idólatras. El colmo de los colmos fue donde habían reyes que desalojaban en el templo sagrado los utensilios, agarraban el candelabro, le ponían de lado en la genizá y ponían una estatua. Agarraban otra de esto, lo movían, ponían otra estatua. El tema era que cuando ibas al templo,
ya no sabías si puedes rezar en el templo o no. Porque en el mismo templo ya había avodah zará. Entonces, ¿para qué voy al templo? Eso causó que el pueblo sea asimilado. Son judíos, pero con una asimilación. En la historia, hechos como esos se repitieron. La siguiente asimilación, antes. Ok, muy bien. Babilonia, Purim, me refiero. Cuando se destruye el templo, salen al exilio. Aquí pasa algo diferente. Hasta ahora, la idolatría era en Israel, donde tú traes lo que hay afuera a tu casa. ¿Qué dijo Dios? Pues si tanto te gusta el Dios del vecino, pues lárgate a vivir con él. Y si en mi casa, en mi templo, ya trajiste idolatría, pues discúlpame, no. Se destruye el templo, se exilia a los judíos, pues que váyanse con los idólatras, vivan entre ellos. ¿Para qué me lo traes a mi casa? Vete a vivir allá. Y aquí empieza una asimilación diferente. Una asimilación del judío que vive en la diáspora. Exiliado de su casa. ¿Qué causa el exilio? ¿Qué causa a la gente el exilio? Barminan, ¿qué pasa si se botaría toda la gente del país y te arrojan a otros países? ¿Qué intentas hacer en el nuevo país? Adaptarte rápido. Y si el adaptarte rápido requiere que trabajes en Shabbat, que aprendas el idioma nacional, que te juntes con, que te asocies con, pues ni modo, tengo que acoplarme. Es lo que pasó cuando los judíos emigraron, fueron exiliados a países. Al país que llegaron, ¿qué hicieron los judíos? Pues adaptarse rápido. En palabras de nuestros sabios, menos mal que a Amán le ocurrió la idea matarnos. Si no, ya no existiríamos. Otra vez. Menos mal que a Amán le vino a la mente la idea de matarnos. Porque si no lo haría, ya no existiríamos. La asimilación sería tan, que ya no... Ya. La amenaza de Amán, ¿qué nos hizo? Unirnos, acordarnos que la tierra no está segura. ¿Y qué pasa cuando la tierra donde creías que puedes quedarte de por vida empieza a arder? Como judío, ¿en qué lugar piensas? Mi tierra, mi Israel. ¿Y si no arde la tierra? ¿Quién se acuerda de Israel? Como un señor vino a su esposa, le dijo, abrí un nuevo negocio. Si me va bien, te prometo, te llevo un mes a Israel. Y si te va mal, nos vamos para siempre. Si no hay, pues. Por eso dijeron nuestros sabios que nosotros, el pueblo judío, somos como la paloma de Noaj. Noaj es como, digamos, Dios, y el arca es como eres Israel. Cuando os mandó Noaj la paloma del arca, cuando la mandó, ¿regresó o no? Depende. Cuando no encontró dónde aterrizar, regresó. Pero cuando encontró dónde aterrizar, lamentablemente ya no regresó. El judío, cuando encuentra dónde aterrizar, ya se olvida del arca. Cuando llega Amán y amenaza, les voy a matar, de repente todos, uy, qué peligroso es aquí, nos tenemos que ir de acá. Nos quieren matar a nosotros. ¿Quién somos los judíos? Y empieza a unirse la gente. Como dice la Gemara, el hecho que Amán tuvo el anillo
en su dedo, hizo un efecto de teshuvá que no lo lograron los más de 50 profetas que tuvimos. O sea, todos los profetas, con todas las conferencias que dieron durante la historia, no hicieron el efecto que hizo el hecho que Amán obtuvo el permiso de firmar la sentencia. Regresamos a Israel. Y la siguiente asimilación fue en la época de Grecia. Esa asimilación es muy interesante. Era asimilación, nada más voy a resumir un minuto. La asimilación en la época de Shelomo era por religión. Quiero idólatra, quiero que mis plegarias se reciban, quiero éxito en el negocio, hago idolatría. Ese era el motivo de la asimilación. El de Babilonia Purim, ¿qué clase de asimilación es? Quiero adaptarme al país, quiero sobrevivir. La de Grecia, Hanukkah, asimilación cultural. Quiero ser culto. Quiero ser moderno. Quiero pertenecer a las locuras de la época. Grecia, ¿qué ofrecía a los judíos? ¿Qué ofrecía? El deporte, las filosofías. ¡Wow! Pertenecer a esa élite. Era una asimilación cultural. Hasta la fecha. Hay gente que se asimilan por religión, es decir, buscan nuevas religiones. En Israel, lamentablemente, se estila mucho que muchos soldados terminan 3 años de servicio, salen a pasear, van a la India, van a Tibet, van a conocer culturas y regresan maravillados. ¡Ay, qué religión conocimos! Paz, tranquilidad, meditación. Van a buscar espiritualidad y por esa búsqueda se asimilan. Otra asimilación es como la de Babilonia. La gente se mudan a países o viven en zonas bonitas o yo que sé, playas, que no hay comunidad, no hay colegio, no hay kashrut, no hay nada. Quiere adaptarse rápido, quiere hacer dinero y por lo tanto se asimilan. Y la tercera es la gente que creen que quieren ser cultos. Y para ser culto hay que dejar de ser ese judío que no sabe nada. Hay que ir a abrirse la mente y recorrer conocimientos nuevos. Y se asimilan. Hoy en día, después de salir al exilio hace 2000 años, después de la destrucción del segundo templo, el pueblo judío vivió en muchísimos países. Y nada más para que entiendan el tamaño de la asimilación. Comenzamos nuestra historia paralelamente a los chinos. Otra vez. Comenzamos la historia paralelamente a los chinos. ¿Cuántos son ellos? ¿Y cuántos somos nosotros? Cuenta que en un avión, pasó en verdad, se sienta un israelí al lado de un hindú. Le dice el hindú, ¿tú de dónde eres? Yo de Israel. ¿Y tú? De la India. Le dice el hindú, oye, wow, de Israel, qué emoción. Por curiosidad, ¿cuántos millones son ustedes en Israel? ¿Qué le dice el israelí? Unos 8 millones. Le dice el hindú, ya, jalas. Ya, sin vacilar. ¿Cuántos millones son? Y se habló en serio, somos 8 millones. Dice, 8 millones. ¿Y tanto ruido hacen? Le dijo, ¿sabes qué significa 8 millones en la India? Escuchen el término. Es el marco de error en el conteo de una ciudad. Cuando se cuenta una ciudad, se dice, hay unos 70, 80 millones en la ciudad, 8 más, 8 menos.
Le digo, ¿quién escucha de nosotros en las noticias? Empezamos paralelamente a los chinos. Según algunos historiadores, en la época de Rey Shlomo vivían en Israel 20 millones de judíos. Hoy en día, 2000, 3000 años después, somos menos que ese número. ¿Cuál es el motivo? Muchos, pero uno de ellos, asimilación. Uno de los números muy tristes, que hoy en día, lo pueden ver en internet, es la asimilación de nuestra generación. El porcentaje de asimilación hoy, depende de qué estadísticas lees, el más bajito, el más optimista, lo pone en 50. La mayoría dicen que ya estamos en 58% de asimilación. ¿Saben qué significa eso? Que nos estamos acabando solitos. Vamos a ver dos motivos cómo un pueblo se reduce. Cómo una comunidad se reduce. ¿Cómo? ¿Qué causaría que el público sea menos el día de mañana? Dos factores importantes. Factor número 1, pocos hijos. Factor número 2, asimilación. Para entender el factor de pocos hijos, lo explico con un ejemplo fácil. Abuelo y abuela se casaron y tuvieron un hijo. Abuelo y abuela tuvieron una hija. La hija se casó con el hijo y tuvieron un hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De 4 terminó 1. Este 1 se casó con un cuadro igual, con ella. Tuvieron un hijo. ¿Qué pasó? De 8 se hizo 1. Y sigue, y sigue. Si cada uno traería un hijo, ¿qué pasaría? Te vas acabando. Ese 1 que salió de 8, ese 1 se asimiló. ¿Qué pasó? Se fue toda una cadena. De otro lado, existen judíos, y menos mal que existen, que si no tiene 10 hijos, no cumplió la mitzvah. Dicen que en Breverak sube una señora con 10 hijos. Moishale, Rivka, Yoshua, Yoshmuel, Shmuel Ale, Shmuel Bet. Le dice el chofer, Giveret, más. ¿No podías dejar la mitad en la casa? Dice, sí, es lo que hice. Tenemos la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Si esta pareja tiene 10 y los 10 tienen 10 y los 10 tienen 10, increíblemente, lo que nos está pasando es el símbolo del Maguen David. ¿Cómo se dibujó un Maguen David? Muchos que se van haciendo pocos. O pocos que se van haciendo muchos. Es el pueblo. Pero no porque un grupo se haga muchos, es de consuelo. Si sacarías del censo mundial a todos los que traen muchos hijos, de repente se revelaría la realidad de la catástrofe. Donde al traer pocos y no educarlos como es debido, para que se asimilen o tomen decisiones muy difíciles en la vida, que no haya procreación y no haya matrimonios, se está acabando todo un pueblo. Y lo que no hicieron las persecuciones y las matanzas, lo está haciendo la paz y la tranquilidad. Dejen un minuto, nada más paréntesis, al judaísmo.
Europa se está acabando. Europa está conquistada sin guerra. Sin guerra. Creo que en Bélgica, el dato que si no me equivoco es de Bélgica, los belgas, creo que el número de hijos que tienen es 1.1. Y los musulmanes en Bélgica 8.1. Entonces nada más hagan cálculos para que entienda en cuánto tiempo se acaba Bélgica o Europa. Y no con guerras. Es decir, que el poder de hijos es un poder muy importante. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que causa asimilación? ¿Cómo llegaría un judío a asimilarse? ¿Cuál será el motivo de eso? Uno. O sea, traigo casos posibles. 1, falta de cariño y elogio en casa. Les doy un ejemplo hipotético, ¿ok? Que no está lejos de las realidades. Un niño en la casa, humillado, buleado. En el colegio, jaroset, siempre es el feo del grupo y el pobre y el que no sabe. Y cuando se le ofrecen muchachas, ¿cómo con ese? No, ya escuchamos que todos se burlan de él. Llega a la casa, le ven como un cero a la izquierda. Ay, qué lástima que no saliste tan bueno como tu hermano. ¿Cómo camina en la calle un don nadie? Que de repente entra a un bar y una chica no judía le ve como el rey del universo. ¡Qué bello! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Qué esto! Por lógica, uno es capaz de tirar a su propio Dios y a toda su familia y comunidad en tal de sentirse bien. Difícil de juzgar. Dejando un minuto la religión de lado y el haram y todo. Oye, viene y te dice, ¿qué quieres? Por lo menos en este caso, o a esta persona, soy el rey. ¿Qué necesidad tengo de vivir como una basura cuando otra persona, otra familia, otro sector me hace el rey? No hay que aceptarlo, obvio, pero hagamos un poco de introspección. ¿No tendremos algo de culpa en eso? ¿No supimos abrazar, elogiar, acercar? Es fácil regañar o reprochar o tachar, pero siempre primero hay que empezar una introspección a ver si somos culpables en algo. No nada más asimilación. ¿Cuál es el motivo que un niño de 10 años se pondrá a fumar en el salón de clases? No puede gozar de eso. No hay un niño de 10 años que fume y diga, wow. No. Te atragantas, te quemas, te sientes horrible. ¿Pero por qué lo hace? ¿Qué quiere decir llamar la atención? Como no llama la atención en las notas, en las tareas, en casa, en la sociedad, tiene que llamarlo de alguna forma. ¿Cuál es el problema, saben? ¿Cuánto tiempo podrá llamar la atención por un cigarro? ¿Cuánto? ¿Un mes? 2 meses. Llega un momento que la gente entiende, ya está bien, este niño, ya, reencarnación de una locomotora, todo el día saca humo, está bien, ya entendieron. Y al parar de elogiarle, ¿qué se hace? ¿Qué hace él? Tiene que buscar algo y tiene que subir el grado para que sea algo más fuerte, para que diga wow. Pero si encontraríamos algo bueno en él y le elogiaríamos por ese algo, no tendría que buscar llamar la atención de formas negativas. Otro motivo de asimilación
Justamente esta tarde tenía una conversación interesante con un judío. Y él se enojó. ¿Por qué hablamos mal del Goy? Y tiene razón, mucha razón. Pero intenté explicarle un problema que tenemos. Quiero que conozcan el problema. Para que no haya asimilación y nos mantengamos entre nosotros, casándonos entre nosotros, ¿qué dices a las generaciones jóvenes? ¿Por qué no asimilarse? Si hablas bien de tu pueblo o no. ¿Qué dices? El pueblo elegido, ¿no? Neshama especial, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, dices cosas para que no haya asimilación. Pero cuando hablas tan bien de ti y tan mal del otro, ¿qué sucede? Empiezas a despreciarle al Goy. Con las ganas de mantener lo tuyo, haces feo al otro. Y no se vale. Otros que dicen, no, yo no hago nada feo y no soy nada especial. Somos como todos. Igualdad. Humanos todos, todo bien, todo igual. ¿Qué pasa cuando se enseñan los hijos que todo es igual? Cuando viene y te ofrece y te da la noticia que se va a casar con, tú no tienes palabras para decir por qué no. Si todos somos iguales, entonces ¿cuál es el problema? Entonces estamos en un problemón de cómo de una parte cuido lo mío y cómo no hago feo a nadie. Es muy difícil, muy difícil. Pero la realidad en el mundo es que las familias que decidieron ser igual en todo, con todas los no judíos del país, se asimilaron. Es una realidad. Estábamos una vez en el viaje que hacemos de vez de cuando a Polonia y fuimos a conocer Cracovia. Cracovia es una ciudad muy interesante. Y el guía nos dijo así: quiero que vengan a conocer un templo. Creo que se llamaba el Tempel, si no me equivoco. Entro, no sabía el nombre. Entro y veo, muy interesante, muy bonito. Y por lógica, la pregunta primera que te ocurre en la mente, ¿qué es? ¿Es un knis reformista o es ortodoxo? Le digo, oye guía, ¿cómo se llama este lugar? Dice el Tempel. Dije, oye, yo me acuerdo de niño que leí que el Tempel era reformista. ¿Es reformista? Me dice, rabino, me extraña de ti. Me dice, veo. Digo, no capté. Ve, ¿qué? ¿Dónde está la Esrat de las mujeres? Pues arriba, entonces no puede ser reformista. Están arriba las mujeres. Le digo, entonces, ¿por qué leí que sí era reformista? Dice, porque sí era reformista. Dije, ya, no me marees, ¿era o no era? Me dice, escuchen algo anormal. Me dice, ¿sabes por qué este se llama el primer templo reformista? Porque la conferencia de noche de Shabbat del Jajam era en alemán o en polaco y no en yiddish. Otra vez. ¿Cómo vivían esos judíos? Obvio que es algo que hoy en día es imposible, obviamente, y no sería lo correcto, pero ¿cómo vivían esa gente en Cracovia, en el gueto judío, en el barrio judío? Vivían sin saber el idioma del país. Imagínense que ahora aquí nadie habla español, porque es el idioma del país. ¿Qué causaría eso? Que no puedes ir al colegio nacional, no puedes negociar, no puedes hacer nada en el país. Entonces todo lo que harías, ¿dónde lo harías? Dentro. Así querían ellos mantenerse. Al atreverse a abrir el knis fuera del barrio judío y que las conferencias son en el idioma nacional, en ese entonces, 1860 por allá, se llamaba el reformismo. ¿Qué pasó en la historia moderna?
nos abrimos al mundo, y creo que era imposible otra opción, pero la apertura fue tan, que dijo ese mismo guía, repito sus palabras, me imagino que exageró, pero quítenle un poquito el porcentaje, el número y los años, no me importa, pero el grueso es grueso. De 1900 a 1920, 50% de las familias jaredís se hicieron ateas, se hicieron no religiosos. Es decir, en un lapso, según él, de 20 años, 50% dejó la religión. Una realidad, y no podemos negarnos, ¿dónde está la mayor asimilación? O la mayor posibilidad de asimilarse. En las familias que no tienen identidad judía, o las familias que tienen mucha identidad judía. Por lógica. ¿Por qué? Porque si tienes mucha identidad judía en la casa y quieres asimilarte, tienes que perdonar en muchas cosas. Tienes que perdonar en tu religión, en tu Shabbat, en tu Knis, en tu comunidad, en tu Jajam. Hay muchas cosas que vas a sacrificar. No cada mujer amerita tanto sacrificio, o viceversa, ningún hombre amerita tanto sacrificio. Pero si no voy a perder nada, porque voy a seguir igual. Igual no tengo Dios, igual no tengo comunidad, igual no tengo costumbres, igual no tengo Pesach, igual no tengo Shavuot, y ella también. Igual no tiene Yeshua, igual no tiene iglesia, igual no tiene nada, no tiene nada con nada. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay identidades, la asimilación es más fácil, porque nadie tiene que sacrificar nada. Entonces, todo el punto está en la identidad judía que tenemos. Otra vez, no debe de incluirse en la identidad judía hacer feo a un goy, es prohibido. La mayoría del antisemitismo fuimos nosotros culpables de ella. Porque hacíamos feo y te odiaban. Y combinar entre soy el pueblo elegido, soy especial y no hago feo al otro es muy difícil. Pero hay que encontrar el punto. Pero cuanto más orgullo de pertenencia se llama eso. Aquí creo que usan tener la camisa puesta, ¿no? El orgullo de pertenencia. Saben que en los batallones del ejército de Israel, ¿qué es lo que más enseñan a un soldado en el batallón? Más que guerrear, más que habilidad de arma, más orgullo de pertenencia al batallón que estás. Porque si estás en un batallón y te sientes humillado de pertenecer a un batallón que no es la élite, nunca serás un buen soldado. Cuando tú camines, dicen a los soldados, con el signo del batallón, camina con la cabeza erguida, pertenezco a. No puedes caminar así. En muchos lugares, en muchas familias, se perdió el orgullo de pertenencia. Y es el único orgullo permitido. El orgullo que pertenezco a un pueblo milenario. Puedes. Saben que hoy en día en Israel, nuevo tema, nueva definición. Yo no soy judío, yo soy israelí. Como separa entre las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si digo que soy judío, ¿qué significa eso? Que tengo historia milenaria, y tengo Torah, y tengo Jajamim, y tengo templo. No, yo soy israelí moderno, 1948 hasta la fecha, ahí empezó mi pueblo, y soy parte de él, y ya cumplimos 70, 80 años. No reconocer el pasado. Una vez cuando una persona me lo dijo, dije, uy, qué bonito. Pero procura ser un buen israelí. No así Israel así, pero bien. Me dice, ¿a qué te refieres? Le dije, ¿sabes por qué te llamas Israel? ¿Por qué te llamas Israel? ¿Por qué no te llamas palestino?
Porque, ¿qué significa Israel? No Jacob. No Yasharel. Sí, pero no. Me refiero, Israel son las iniciales de los 3 patriarcas y 4 matriarcas. La Yud es Yitzhak, Jacob, la Sin Sarah, la Resh de Rivka, Rachel, la Aleph de Abraham y la Lamed de Lea. Entonces, si tú te llamas Israel, sí, pero no te olvides de cuándo empezó. Empezó allá. Y tienes que ser orgulloso de ellos, de todo el camino y de lo que vives hoy, claro. Hay muchos motivos para ser orgulloso de lo que tenemos hoy. Muchísimo. Cuanto más identidad judía tenemos, cuanto más el árbol tiene raíces, puede sostenerse más y puede seguir creciendo. Pero cuando cortas las raíces y cortas a la persona del pasado, ¿qué dice? Israelí se casa con española, con francesa, con rusa, nación con nación. Somos una familia de las Naciones Unidas. Entonces lo último que quedó por aclarar, ¿cómo se hace para dar identidad judía? ¿Cómo se hace para criar generaciones orgullosos de la camisa judía que deben de tener puestas encima? Voy a empezar diciendo que no se hace. ¿Qué no se hace? Para de hablar mal de la comunidad, de la mesa directiva, del rabino, de la arijá, del judío en el centro que te engañó. Para de hablar mal de nosotros mismos. Porque aunque tú lo dices con una connotación, y a lo mejor es crítica constructiva, los jóvenes crecen asqueados de lo que tú estás hablando. Ay, la comunidad, ay, el rabino, ay, en el templo, ay, en el knis me pasa. ¿Qué dice el niño? No quiero ser parte de eso. Y terminas de disparar a todo lo tuyo y hablas del fútbol con un regocijo. ¿Qué dice el niño? Shabbat, oye vamos a ver un partido. ¿Al knis? ¿Para qué? ¿Para amargarnos la vida juntos tú y yo? Vamos a disfrutar. Alabas lo mundano, criticas lo espiritual y quieres que tus hijos amen lo espiritual. Posible. Habla bien de ti. Nada más un paréntesis. Hablar bien, ¿cómo se logra? ¿Saben? ¿Cómo se habla bien? Viendo bien. Otra vez. No es hablar bien. Es como dice a tu esposa, están los niños, vamos a inventar algo bueno de la comunidad. La verdad, ¿qué comunidad? No, no funciona. No funciona. No llega. Para hablar bien tienes que ver bien. Tienes que ver el lado positivo de la Torah, del judaísmo, de la mesa, del jajam, del knis, de la comunidad, de lo que quieras. Ay, estos restaurantes kosher, qué comida horrible. ¿Y el precio? No, rateros. Ahora, vete a pensar que tu hijo vaya a un restaurante kosher. Esto es imposible. Ve el lado positivo, habla bonito, provoca ser parte de lo tuyo. No hables mal, le vas a apagar la identidad judía. Lo que sí debemos de hacer es primero conocer tu identidad. ¿Cómo vas a dar identidad si no la tienes? Y lamentablemente, ¿saben lo que la gente piensa? Si me visto como judío, tengo identidad judía. Escuché una vez una conferencia. Veo que en los templos de aquí están repartiendo muchos los discos de Rav Mugrabi. Es un colega mío, un amigo mío en la yeshiva. Y escuché un disco que me prestaron. El tipo habló. Pero fuerte hasta no más. Toda la gente enfrente de él son religiosos. Puros sombreros y pelucas. Y el tipo disparando a todo dar. ¿Cuál era su queja?
son judíos por afuera, vacíos por adentro. Así decía él. Como diciendo, nos vestimos de judíos, pero no sabemos nada. Le hablas de... A ver, para que me entiendan. ¿Quién leyó el libro de Joel? Zeharia. ¿Quién es Joel? ¿Quién es Joel? Sí. Malachi. Cefañá. No, pero somos judíos, sí. Si el Tanaj no lo estudias y no lo lees, ¿en qué se refleja? ¿Tú solo vestiste por afuera? Decía él. Y si yo me pongo a gritar, ¿cómo? ¿No leyeron Cefañá? La reacción humana de un judío, ¿cuál es? ¿O una judía, cuál es? Jajam, ¿para qué es bueno? Si no es una segulá para obtener esto, para obtener lo otro, ¿quién lo lee? Perek Shira tuvo exitazo. Sí. Con toda las segulos que ponen ahí antes. Somos Am Segula. Judío es saber del judaísmo. No vestirse como judío, ni siquiera comer judío. No porque comas kibbeh eres judío. Judaísmo es estar lleno de los conceptos de casa. ¿Saben cuántos judíos conocen la historia de la salida de Egipto por la película? O sea, todo su conocimiento es la película. Y me acuerdo todavía en un lugar que di una clase, me dijo, jajam, pero en la película no aparece eso. O sea, perdón, ¿sí? Mejilá. Hay mahloket entre la Torah y la película. Cultura judía forma identidad judía. Y en una cosa no te puedes permitir. Llamarte judío, judía, vestir judío, judía, comer judío, judía y no saber nada del judaísmo. Y cuando digo no saber nada, ¿a qué me refiero? Aunque sabes, no sabes nada. Porque el nada, mucho o poco, en base a qué se decide. Si yo te digo, oye, este barril está lleno o vacío, o este vaso está lleno o vacío, ¿qué pasa si lleno el barril con cantidad de un vaso de agua? Es lo que puse de agua. ¿Está vacío o lleno? Vacío. Y la misma cantidad lo puse en un vaso. ¿Está vacío o lleno? ¿El lugar está lleno o vacío? Lleno. Pues estamos en el CNIS. Vacío. No, vacío. ¿Tú estás vacío o lleno? No va en base a tu mente. Va en base a la biblioteca. Ante todo este océano de Torah que hay, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto aprendiste? Que por aprender dos alajot por la mañana, Shanim Kadmoniot y un detalle entre Minha y Arbit, ya, judío. Hoy en día estamos en una era que es obligación saber mucho, estudiar y practicar. Yo digo a la gente, practiquen judaísmo a millón y no se asusten, no serán religiosos. Porque el mundo te cae tanto que aunque quieras ser y hacer, siempre te mantienes normal. En educación de hijos, díganme por favor, ¿cuál es el problema de educación de hijos? Hace años jugué con mis hijos en el Wii. Arco y flecha. Para dar en el centro de la diana, del target. ¿Dónde hay que apuntar? Al centro. Ese es el error de todas las familias. ¿Saben por qué? Porque ante la distancia, la ley de la gravedad, cuando apuntas al centro, ¿qué pasa? La flecha cae más abajo. Todos queríamos o queremos hijos normales, pero siempre salen menos. ¿Por qué? Porque apuntaste al centro. ¿Quieres normal? Apunta más arriba y te saldrá normal. Hoy en día, ante lo que está pasando en el mundo, hay que duplicar y triplicar lo que hacemos. El estudio, las costumbres, el compartir tus conocimientos con todos los que están a tu alrededor. Si no, nos vamos a acabar.
Y no por matanzas, no por inquisiciones, holocaustos o pogromes, solitos. Entre pocos hijos y el beso de la muerte, el amor prohibido, nos estamos acabando solitos. Lamentablemente, y es la noticia, el pueblo judío en este siglo, en este año, está en crisis. No nos ceguemos al vernos, mashallah, lleno acá, lleno allá, otro restaurante, otro colegio. Sí, esto no es la realidad mundial. La realidad mundial es muy diferente. Y no acepto que digas, sí, pero a nosotros no nos pasa, ¿qué me importa? Porque tarde o temprano llega, invade todos los lugares. No queda más que pedirle a Dios un favor. Y eso lo leí hace muchos años en un libro que creo que queda bien para cerrar con esa petición. Una vez, un señor con una hija única ya estaba agonizando. Su hija tenía 18 años, 17 años. Ya era huérfana de mamá y ahora está perdiendo al papá. El papá agarró el dinero y se lo dio a un apotropus, a un encargado, y le dijo, cuando ella se case, se lo das en el día de la boda, todo el dinero. Está bien. La muchacha pasó un tiempo, se enfermó. Fueron con él, le dijeron, oye señor, saca del dinero para que la llevemos a los doctores. No, el papá me dijo, en la boda. Se agravaba, oye señor, hay que mandarla a operar, saca el dinero. No, hasta que llegó una persona y le dijo, si no te apurarás en sacar el dinero, no va a haber a quién meter a la jupa. Dijo ese jajá, esa es mi plegaria a Dios. Es lo que le pido a Dios. Sé, dijo él, sé Dios que tienes tu fecha para la Geula. Y tienes tu plan maravilloso para mandar el Mashiach y construir el Bet HaMikdash. Pero apúrate. Porque si esperas y esperas y seguimos así asimilándonos, no vas a tener a quién traer el Mashiach. Entonces ya tráelo de una vez. Pero mientras Dios lo hace, vamos a cuidar nuestro judaísmo. Vamos a caminar con la cabeza erguida de lo que somos y poner esa camiseta y decir, yo soy Yehudí y soy orgulloso de lo que soy. Y el orgullo más grande de ti, hijo mío, es lo siguiente. ¿Me permites un concepto? Calcados. Ser abogado. ¿Qué quieres que sea tu hijo? Ser abogado es un 0. Ser doctor es un 0. Ser guapo es un 0. Ser millonario, un 0. ¿Cuántos son 6 ceros? 6 ceros. 6 ceros, 0. Ser un buen judío es un 1 antes de todos los ceros. ¿Qué pasó a todos los ceros? Se pusieron a valer. Sin eso, nada vale. ¿Qué ganarás con hijos, nietos, bisnietos, millonarios, cultos, exitosos, pero ya asimilados? Perdón, puros ceros. Tienes hijos con un judaísmo adelante, con un 1 antes, todo lo que le pongas valió mucho. Suma. Ojalá que tengamos ese 1 adelante y que Dios nos ayude a tener todos los ceros que quieras, todos los ceros del mundo, pero 1 es el 1 de cada día. Muchas gracias.